Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal amigos? Esto es Desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a quedarse con nosotros porque más adelante vamos a compartir informaciones nacionales, locales de nuestros países, temas de salud y espectáculos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí desde New York en Canal América y a partir del 7 de mayo de este 2025 será obligatorio presentar una identificación Real ID para abordar vuelos nacionales en los Estados Unidos. Este documento emitido por el Departamento de Vehículos Motorizados de cada estado se reconoce por una estrella en la esquina superior derecha de la licencia de conducir. Y para obtener una Real ID en Nueva York, los solicitantes deben proporcionar prueba de identidad como un pasaporte vigente, certificado de nacimiento o tarjeta de residencia permanente. También deben presentar una prueba de residencia como una factura de servicios públicos, el contrato de alquiler o una declaración de impuestos. También se debe presentar la tarjeta del Seguro Social para verificar el número del seguro de cada solicitante. También se debe presentar una prueba de ciudadanía o estatus migratorio como pasaporte, certificado de naturalización o tarjeta de residencia permanente. Es recomendable verificar si la licencia actual que usted posee tiene la estrella distintiva que se indica en cumplimiento con la normativa del Real ID. Si no es así, se sugiere iniciar el trámite lo antes posible para evitar inconvenientes en el futuro si desea viajar a otro estado dentro de los Estados Unidos. Mis amigos, ahora echamos un vistazo a los temas nacionales. En informaciones nacionales, le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó esta semana que Estados Unidos vaya a entrar en recesión y aseguró que, por el contrario, el país va a experimentar un gran auge, un día después de que Wall Street registrara una fuerte caída a la que el mandatario republicano restó importancia. Sus declaraciones contrastan con las que hizo en una entrevista emitida por la cadena Fox News, en la que evitó prever si sus medidas económicas centradas hasta ahora en una oleada de anuncios sobre aranceles derivarán o no en una recesión, lo que generó nerviosismo en los mercados y provocó la caída de Wall Street el pasado lunes. Además, Trump restó importancia a ese desplome, el mayor registrado desde su regreso al poder el pasado 20 de enero, al afirmar que es algo normal porque los mercados experimentan altibajos. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien atribuyó el desplome a un proceso de transición desde lo que calificó como la pesadilla económica del gobierno de Joe Biden hacia la edad dorada de la manufactura estadounidense que, a su juicio, está impulsando Trump. La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado por primera vez desde septiembre y un indicador de la inflación subyacente cayó a un mínimo de 4 años, incluso cuando los aranceles adicionales al acero y al aluminio que entraron en vigor el miércoles amenazan con hacer subir los precios. El índice de precios al consumidor aumentó un 2,8% en febrero con respecto al año anterior, según el informe del Departamento de Trabajo publicado esta semana, una disminución respecto al 3% del mes anterior. Los precios subyacentes, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, aumentaron un 3,1% con respecto al año anterior, una disminución respecto al 3,3% de enero. La cifra subyacente es la más baja desde abril de 2021. Las caídas fueron mayores de lo previsto por los economistas, según una encuesta del proveedor de datos FactSet. Sin embargo, siguen siendo superiores al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Una inflación persistente podría causarle problemas al presidente Donald Trump, quien prometió durante la campaña del año pasado eliminar por completo la inflación. Un sindicato de contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
pidió a un juez federal que intervenga en cualquier destrucción de documentos clasificados después de que un correo electrónico ordenó a los empleados ayudar a quemar y destruir los registros de la agencia. El juez Carl Nichols fijó el pasado miércoles por la mañana como fecha límite para que los demandantes y el gobierno le informaran sobre el asunto. Una persona familiarizada con el correo electrónico, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, confirmó que se envió al menos a parte del personal esencial. Esto ocurre mientras la administración Trump viene desmantelando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cortando la mayor parte de la financiación federal y terminando el 83% de los programas humanitarios y de desarrollo en el exterior, retirando del trabajo a casi todos sus empleados, y cerrando la sede de la agencia en Washington. Se acumulan demandas por el cierre abrupto de la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense y los ataques contra la agencia de ayuda. En la última demanda judicial, la Asociación de Contratistas de Servicios Personales, que representa a miles de contratistas suspendidos o despedidos de la USAID, solicitó al juez que suspendiera la destrucción de documentos para preservar las pruebas. El Departamento de Educación anunció el despido de más de 1.300 empleados, lo que en realidad desmantela la agencia, mientras la administración Trump continúa implementando recortes radicales de personal federal. Esta medida significa que la fuerza laboral del departamento será aproximadamente la mitad de la que tenía cuando el presidente Trump asumió el cargo. Los recortes también podrían presagiar un intento de la administración por desmantelar el departamento, como el presidente ha dicho que quiere hacer, aunque no puede cerrarse sin la aprobación del Congreso. Estas fueron las informaciones nacionales. Siga viendo desde New York. Ya estamos de regreso con ustedes aquí desde New York en Canal América. Y la reciente caída del 15,4% en las acciones de Tesla refleja una creciente preocupación sobre la dirección de esa empresa y las decisiones de su jefe Elon Musk. Esta disminución es la más significativa desde septiembre del 2020 y ha llevado a una pérdida acumulada del 41,4% en el valor de las acciones desde que Musk asumió un rol en el gobierno en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La designación de Musk como asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su liderazgo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de implementar recortes masivos al gasto público, han generado inquietudes entre los inversores. La posibilidad de conflictos de intereses y la percepción de que Musk podría estar desviando su atención de Tesla hacia asuntos políticos han mermado la confianza en esa empresa. Además, analistas de Wall Street han recortado sus estimaciones de entrega de vehículos Tesla para el primer trimestre y el año completo, citando una demanda más débil de lo esperado. La disminución en las matriculaciones de vehículos Tesla en el mercado clave como Alemania, Escandinavia y China también es motivo de preocupación en Tesla. En Alemania, por ejemplo, las matriculaciones se han desplomado un 70% durante los 2 primeros meses del año, lo que sugiere que hay problemas en la estrategia de mercado de esa compañía. Así que la combinación de factores políticos, la revisión negativa de los analistas y una demanda menguante de esos vehículos plantea serias dudas sobre el futuro de Tesla. Seguimos presentando desde New York y a continuación las informaciones locales. Estas son las informaciones locales. Una estación del metro en Queens se ha convertido en el último foco de evasión de tarifas, mientras la MTA continúa luchando contra este flagelo que genera pérdidas de ingresos en todo el sistema de transporte de la ciudad. Observadores pudieron confirmar en la estación del tren de la calle 61 en la línea 7 en Woodside que 10 personas se saltaron sin pagar el pasaje en unos 15 minutos. Los evasores utilizaron diversos métodos para evitar pagar el viaje en tren, que cuesta $2.90. A ninguno de los evasores parecía importarle quién estaba observando sus fechorías, a excepción de un joven adulto que miró a ambos lados antes de saltar el torniquete. La evasión de tarifas es un problema para la MTA,
y los funcionarios han dicho que le cuesta a la agencia hasta $800 millones anuales en ingresos perdidos. Aunque la agencia informa una reciente caída en la evasión de tarifas, los funcionarios también planean rediseñar los torniquetes en todo el sistema. Los neoyorquinos pronto tendrán un día adicional para obtener su Real ID, antes de la fecha límite federal de mayo, ya que el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado ha ampliado su horario para incluir los sábados por la mañana a partir del próximo mes. El Departamento de Vehículos Motorizados estará abierto de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los sábados, del 5 de abril al 28 de junio, en 10 ubicaciones de la ciudad de Nueva York y condados cercanos. Sin embargo, las ubicaciones solo estarán abiertas para los neoyorquinos que necesiten solicitar la nueva Real ID por primera vez, o aquellos que quieran actualizar su licencia de conducir, permiso o tarjeta de no conductor a las nuevas identificaciones. Los representantes del Departamento de Vehículos Motorizados dijeron que las citas deben concertarse con anticipación. Y las citas para los sábados estarán disponibles a partir del 22 de marzo. La ley requiere que los neoyorquinos lleven ciertos documentos al Departamento de Vehículos Motorizados para demostrar quiénes son y que se les tome una nueva fotografía antes de que se les pueda emitir su Real ID. Además de la Real ID, cuyo costo es el mismo que el de renovar una licencia estándar, el Departamento de Vehículos Motorizados ofrece una identificación mejorada por una tarifa adicional de $30. Esta identificación cumple con los estándares federales de Real ID y se puede usar como identificación al regresar a los Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe. Un pasaporte también es aceptable como documento que cumple con los requisitos de Real ID. Las autoridades federales de inmigración arrestaron a un estudiante graduado palestino que había sido una figura prominente en las protestas anti-israelíes de la primavera pasada en la Universidad de Columbia, según su abogada. Una medida que dejó a los estudiantes nerviosos y profundizó las tensiones en el campus de la universidad en el Alto Manhattan. Mahmoud Khalil se encontraba en su residencia universitaria cuando varios agentes de inmigración y control de aduanas, ICE, entraron al edificio y lo detuvieron, dijo su abogada Amy Greer. Greer indicó que habló por teléfono durante el arresto con uno de los agentes del ICE, quien le dijo que estaban actuando según las órdenes del Departamento de Estado de revocar la visa de estudiante de Khalil. Cuando la abogada le informó que Khalil se encontraba en Estados Unidos como residente permanente con una tarjeta verde, el agente le dijo que también la estaban revocando, según la abogada. Es ilegal que un agente del ICE confisque una tarjeta verde sin pasar por los canales legales adecuados. Si bien un agente puede confiscar la tarjeta durante un arresto o si se sospecha que se cometió un delito que puede dar lugar a la deportación, la revocación real de una tarjeta verde requiere un proceso legal formal, que generalmente implica un juez de inmigración o una audiencia. El arresto parece ser una de las primeras acciones conocidas en el marco de la promesa del presidente Trump, de deportar a los estudiantes internacionales que se unieron a las protestas contra la guerra de Israel en Gaza que arrasaron los campus universitarios la primavera pasada. Su administración ha afirmado que los participantes perdieron su derecho a permanecer en el país por apoyar a Hamás, que se considera una organización terrorista. La detención de Khalil provocó una indignación generalizada y los activistas acusaron a la Universidad de Columbia de atacar al estudiante de posgrado debido a su identidad y activismo palestino, argumentando que era una violación de sus derechos de la primera enmienda. Los conductores fanáticos de tocar la bocina están dejando de usarla en el centro de Manhattan, desde que se lanzó en enero la tarifa por congestión, según revelan los datos, y las quejas de los neoyorquinos por el sonido de las bocinas se han desplomado casi un 70% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un análisis realizado a los datos disponibles del 311, de los códigos postales al sur de la calle 60, refleja una ganancia en la calidad de vida gracias al programa de peaje de vehículos, que el presidente Donald Trump quiere terminar antes del 21 de marzo. Entre el inicio de la tarifa de congestión el 5 de enero y el jueves 6 de marzo, el portal 311 de la ciudad registró solo 67 quejas por tocar la bocina dentro de la llamada zona de alivio de la congestión. Eso representa una disminución del 69% respecto del mismo periodo en 2024, cuando los neoyorquinos enojados en los códigos postales por debajo de la calle 60 se quejaron 219 veces por tocar la bocina, según datos del 311. Durante todo el año pasado, hubo 1.605 quejas sobre vehículos que tocaban la bocina, dentro de los códigos postales de la zona de alivio de la congestión. Estas fueron las informaciones locales. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad
y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La incautación de más de 1.000 armas de fuego ilegales en las calles de la ciudad de Nueva York desde el inicio de este 2025 es un logro significativo en la lucha contra la violencia armada. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, y la comisionada del Departamento de la Policía, Jessica Tisch, han destacado la conexión entre estas armas y los delincuentes reincidentes, subrayando la necesidad de abordar el problema desde múltiples frentes. La presencia de armas fantasmas y dispositivos de modificación rápida en las incautaciones está reflejando una creciente habilidad empleada en el tráfico de armas. Además, la ruta conocida como el oleoducto de las armas facilita el contrabando desde estados con leyes más blandas hacia ciudades como Nueva York, y eso complica los esfuerzos locales por mantener la seguridad. Es muy esperanzador que la ciudad haya experimentado el menor número de tiroteos en los primeros 2 meses de este año, y esto no había ocurrido desde 1993, lo que sugiere que las estrategias implementadas están dando muy buenos resultados. Sin embargo, es crucial mantener y fortalecer estas iniciativas enfocándose en la colaboración entre agencias, la reforma del sistema de justicia y la educación comunitaria para garantizar que las calles de la ciudad de Nueva York sean más seguras para todos. Seguimos desde New York y ahora echamos un vistazo a las informaciones más relevantes de nuestros países. A continuación, las informaciones de nuestros países. El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó que se ha culminado de forma exitosa el proceso de excarcelación de 553 presos que se anunció el 14 de enero, en el que estuvieron incluidos presos por motivos políticos, como los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. El informe de la televisión dedicó la mitad de sus casi 5 minutos a recalcar que a los beneficiados por esta medida no los liberaron, sino que recibieron una excarcelación anticipada y que aún no terminan de cumplir su condena. En el periodo de condena restante en el que permanezcan excarcelados, prosiguió el informe, los beneficiados deberán cumplir ciertas obligaciones, como comparecer regularmente ante un juez, seguir con las sanciones accesorias y hacerse cargo de la responsabilidad civil. De lo contrario, podría haber consecuencias, advirtió el informe. Estos beneficios podrían ser revocados ante el incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados y regresarían entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción. El proceso se anunció el 14 de enero, apenas horas después de que Washington, en los últimos días de la administración de Joe Biden, decidiera por sorpresa excluir a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que tiene importantes consecuencias financieras para la isla. Aunque La Habana ha defendido que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, Estados Unidos aseguró entonces que se trataba de un acuerdo mediado por el Vaticano y que entre los beneficiados habría muchos participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores de la isla en décadas. El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Yanina, hijas de Diego Armando Maradona en el juicio por la muerte del astro argentino, aseguró que fue víctima de un plan inhumano de resultado eficaz y que, en cualquier hospital precario, le hubieran salvado la vida. Fue asesinado, determinó el abogado, al detallar cómo fueron los últimos días de Maradona en una vivienda con asistencia médica privada a domicilio, en vez de ser atendido en un hospital. El juicio por la muerte de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, comenzó esta semana en la localidad de San Isidro, en el área metropolitana de Buenos Aires, con la presencia de 7 imputados, todos profesionales de la salud, y las hijas del astro, Dalma, Yanina y Yana, esta última nacida de otra relación y reconocida en 2014 por el padre. La internación domiciliaria fue una manera de condenarlo a muerte, insistió Burlando durante su alegato en el juicio que durará al menos 5 meses y contará con 92 testigos.
Los otros dos ejes probatorios del juicio serán la evidencia médica y los mensajes intercambiados por los 7 imputados que trataron al futbolista durante sus últimos días de vida, entre el 12 de noviembre de 2020 y el día de su fallecimiento. Burlando afirmó que la decisión de mantenerlo en un domicilio particular se llevó a cabo contra todo sentido común, bajo engaño de la familia, sin el consentimiento expreso del paciente, que en ningún momento expresó su voluntad de no ser atendido en un centro médico. Según el abogado, si hubieran llevado a Maradona a una clínica, le salvaban la vida, pero no querían hacerlo, porque ese era su deseo, quitarle la vida. En México, más de 1 de cada 7 hogares no logra satisfacer necesidades básicas de agua como cocinar, beber o lavarse las manos. De acuerdo con los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 16.1% de hogares mexicanos experimenta inseguridad del agua en índices moderados o severos. Al menos 5 militares colombianos murieron y otros 3 resultaron gravemente heridos esta semana al ser atacados con explosivos por disidencias de las FARC en Balboa, en el convulso departamento del Cauca, cuando iban a instalar un puente en reemplazo de otro destruido por esa guerrilla, confirmó el ejército. El ataque fue perpetrado cuando la tropa realizaba misiones de seguridad para garantizar el desplazamiento de un puente militar hacia la vereda La Hacienda, con el objetivo de viabilizar el paso por el sector, después de que fuera destruido por integrantes de la estructura Carlos Patiño, el pasado 3 de marzo, señaló el ejército en un comunicado. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, creará una ley para proteger la función de la Cruz Roja venezolana, tras más de 4 décadas bajo una dirección que utilizó a la institución para degradarla, informó el presidente del Parlamento unicameral, Jorge Rodríguez. Durante una sesión del legislativo, el diputado explicó que el planteamiento de la ley fue hecho por el presidente de la Cruz Roja venezolana, Luis Farías, con quien se reunió, junto a otros directivos de la institución venezolana y miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Según Rodríguez, Farías subrayó la necesidad de que, así como ha ocurrido en otros países del continente americano, como es el caso de Argentina, de Costa Rica y de República Dominicana, pueda Venezuela también contar con una ley de la Cruz Roja para proteger su función y, en ese sentido, impedir que se desvíe. La Cruz Roja Nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia, una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación por el presunto acoso y maltrato a voluntarios y trabajadores de la organización. Hasta aquí las informaciones de nuestros países. Siga viendo desde New York. Estamos desde New York, aquí en Canal América, ahora temas de salud que son de mucho interés para todos. Estas son las informaciones de salud. El glaucoma es una enfermedad ocular caracterizada por el aumento de la presión intraocular o presión del líquido que se encuentra dentro del ojo y por lesión del nervio óptico, que es un grupo de fibras nerviosas que trasladan mensajes visuales al cerebro y que puede acabar en una pérdida parcial o total de visión. Una de las características del glaucoma es su capacidad para desarrollarse sin síntomas muy evidentes en las fases iniciales. Pero a medida que la dolencia avanza, pueden aparecer señales que pueden alertar de su presencia, como pérdida progresiva de la visión periférica con dificultad para ver en ambientes oscuros o con poca luz, visión borrosa y halos alrededor de las luces, también dolor ocular y enrojecimiento. Los pacientes que sufren enfermedades dermatológicas tienen un 20% más de problemas mentales que el resto de la población, según ha afirmado la miembro del Comité Organizador y Científico de la 20ª reunión del Grupo Español de Investigación en Dermatología Psiquiátrica de la Academia Española de Dermatología y Venereología, la doctora Aurora Guerra Tapia. La especialista ha resaltado que patologías como el acné grave, la psoriasis, el eczema, la dermatitis atópica o la alopecia, las enfermedades de este tipo que más afectan a la salud mental y calidad de vida, pues tienen un impacto estético y social, especialmente en las mujeres, y pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y de suicidio. Del mismo modo, las enfermedades psicológicas o psiquiátricas como la esquizofrenia, las paranoias o la depresión grave pueden originar problemas en la piel. Además, existen patologías como la dermatitis artefacta, en la que las personas se autolesionan buscando una llamada de atención a sus problemas vitales, la tanorexia, una obsesión por estar moreno, la onicofagia, un hábito de comerse las uñas, o el rascado compulsivo. Los frutos secos son alimentos deliciosos y altamente nutritivos que aportan importantes beneficios a la salud. Gracias a su alto contenido en grasas saludables, proteínas, fibra y antioxidantes, se han convertido en un excelente complemento para una dieta equilibrada.
A pesar de su pequeño tamaño, estos alimentos pueden tener un gran impacto en la salud cardiovascular, la regulación del colesterol y la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2. Según el Dr. Aquí, las nueces son especialmente beneficiosas para el corazón. Estudios epidemiológicos han demostrado que su consumo regular se asocia con una menor incidencia de enfermedades coronarias en hombres y mujeres. Además, el consumo de frutos secos puede influir positivamente en varios factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial, la adiposidad visceral y el síndrome metabólico. No obstante, aunque los frutos secos son una opción saludable, es importante moderar su consumo debido a su alto contenido calórico. Mayo Clinic recomienda sustituir snacks poco saludables por frutos secos para mejorar la calidad de la alimentación. Estas fueron las informaciones de salud. Seguimos desde New York, ahora las informaciones del maravilloso mundo del espectáculo y el entretenimiento. A continuación, las informaciones del mundo del espectáculo. Le contamos que a menos de 24 horas de su detención, un juez ordenó la libertad de la modelo Aleska Genesis, quien fue arrestada al salir de los estudios de la Casa de los Famosos All Stars, tras ser eliminada. La venezolana fue vinculada a procesos por delito de robo, no puede salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y tiene que asistir a firmar periódicamente. Se recuerda que la exnovia de Nicky Jam fue arrestada por las autoridades que la esperaron al salir de los estudios en The Mall, en México. La modelo venezolana tenía una orden de aprehensión por presunto delito de robo. La Fiscalía del Estado de México acudió al exterior del set del programa y esperó que la modelo saliera para proceder con el arresto. La exnovia del presentador mexicano Clovis Nienó fue trasladada a un centro de reinserción social en Santa Marta, en México. La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, anunció que la merenguera Belkis Concepción será galardonada con el Soberano al Mérito, en reconocimiento a su trayectoria artística, en la edición número 40 de Premio Soberano. Esta distinción, uno de los premios especiales que otorga el Comité Ejecutivo de la institución, se le entregará en la gala de premiación que se llevará a cabo, el martes 25 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Al hacer el anuncio del Soberano al Mérito, la presidenta de Acroarte, Wanda Sánchez, valoró los aportes al merengue de Belkis Concepción. Este reconocimiento a mi trayectoria no solo celebra mi trabajo y mi pasión por la música, sino que también es un tributo a todas las mujeres que han luchado por su espacio en el merengue. Me llena de gratitud saber que mi legado sigue vivo y que mi música sigue siendo un puente para la alegría y la identidad de nuestro pueblo, comentó la pianista en un comunicado difundido en los medios. Hasta aquí las informaciones del entretenimiento. Mis amigos, de esta forma nos despedimos desde New York. Yo soy Luis Alfredo y los invito para que el próximo sábado vuelvan a estar con nosotros a esta hora aquí en Canal América. Feliz fin de semana para todos. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.